permito el ingreso a las personas que se incorporen. Así que puedes Súper. partir. Ya, ya. Entonces, primero, darle las gracias por su tiempo. Las gracias a la Irene por darme el espacio también, por haberme invitado. Una pequeña presentación de quién soy. Bueno, mi nombre es Mauricio Ramos, soy ingeniero civil industrial, trabajo como consultor en temas de sostenibilidad hace más o menos 6 7 años. Comencé en el mundo del reciclaje en una empresa que se llama Triciclos. He pasado por el mundo también de las fundaciones o las ONG, estuve en Fundación Urbanismo Social, viendo temas de urbanismo y regeneración social, y también fui muchos años voluntario de techo, ahí bueno, algún día le podrán preguntar a la Irene más, porque fue una generación que participamos mucho, entonces mi andar profesional siempre ha estado muy vinculado a las temáticas sociales y ambientales, ¿ya? Y desde hace 4 años soy socio de una consultora que se llama Regenerativa, y en donde me he estado desempeñando los últimos años haciendo distintos proyectos, principalmente en los dos temas que están puestos acá en el título, lo que podemos llamar como sostenibilidad, que voy a hacer doble clic, ¿no es cierto?, qué podemos entender por eso, y también otro concepto que ha estado tomando mucha fuerza y que hoy en día lo estamos viendo cada vez más presente en los espacios públicos, que tiene que ver en lo llamado la economía circular, ¿ya? Voy a ir un poco rápido porque la presentación es harto contenido, ¿ya? Pero la idea es que tenga un relato y un hilo conductor que después nos pueda llevar a después revisar eso. Entonces, si tienen preguntas, como decía Irene, lo dejamos para el final, ¿ya? Entonces, lo primero es que la invitación por hoy día es, tal cual como lo han estado haciendo en estos grupos, es tener una reflexión en conjunto, poder incorporar una mirada más holística o sistémica de estas problemáticas o de estas temáticas, generar un grado de inspiración también, porque no todo es terrible, ¿no es cierto?, sino que tenemos que ver el potencial, y también un llamado a la acción de cómo podemos ir, ¿no es cierto?, nosotros activando esto en nuestro día a día, en reflexión, en nuestros propios ámbitos de interacción. Entonces, primero quiero partir con la pregunta de cómo, ¿qué es lo que podemos entender por sostenibilidad? ¿Ya? Y para eso quiero también aclarar que la definición de sostenibilidad que les voy a ir dando durante toda la charla no es absoluta, porque esta es una temática, por así decir, como un campo en desarrollo. Hace 30 años que estamos hablando de esto de ser sostenible, y efectivamente distintos ámbitos desde el mundo científico o el mundo social han ido desarrollando conceptos que están asociados a este como marco general. Entonces, la definición de ahora no es absoluta, pero sí trato de poder darles un mínimo común, ¿ya? Algo que son elementos que sí o sí tenemos que considerar en esta conversación. ¿Por qué estamos hablando de sostenibilidad? Voy a hacer una pequeña regresión, así como a un capítulo histórico. eh, Tiene que ver primero con el año 1962. Hay un libro que se llama Silent Spring, o Una primavera silenciosa, escrita por Rachel Carson, que es la persona que está acá, ¿no es cierto?, en la foto. Rachel Carson es una bióloga marina que durante los años 50 empezó a trabajar mucho el tema de la conservación, y empezó sobre todo a entender la asociación que existía entre todo el boom de los pesticidas que empezó a aparecer en Estados Unidos y el declive de distintas especies que estaban alrededor de los lugares donde se ponían estos pesticidas. En particular había uno que se llama el DDT, y ella escribe este libro que es un ícono dentro del mundo de la sostenibilidad, y que generó, de hecho, que a raíz de esto se creara la EPA, ¿no es cierto?, el Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Y básicamente lo que ella pone en el libro es el caso explica cómo con la progresiva aumento de pesticidas en los distintos campos o sectores agrícolas, empezaron a notar que las primaveras se pusieron a poner más silenciosas, porque se asoció este daño que estaba, o el impacto que estaban generando estos pesticidas en la muerte de principalmente aves y insectos, ¿ya? Entonces, eso genera un antecedente en donde se empieza a entender la noción de que las actividades humanas, por la forma en la cual se estaban desarrollando post-revolución industrial, estaban empezando a tener un impacto en el entorno que conocíamos.
¿ya? Y en el entorno natural. Y el segundo libro o parte de la historia que quiero mencionarles tiene que ver con esta otra autora que se llama Donella Meadows, una pensadora sistémica del MIT, que en el año 1974 desarrolló un modelo computacional junto con otro equipo de científicos que se llamaba Tierra 3, y que es el primer modelo que se ocupó para poder proyectar el desarrollo económico y el impacto en el planeta y cómo esto podía condicionar, ¿no es cierto?, eh, las capacidades del planeta como para poder sostener las actividades humanas que se estaban llevando. Y el libro que le puso se llama Los Limits to Growth, que en el fondo es límites del crecimiento. Y de hecho en ese año ellos ya habían modelado un escenario que es bastante similar a lo que estamos viviendo hoy. Y lo que hicieron fue tomar todas las variables de desarrollo económico, proyectarlas y al mismo tiempo asociarlas al acople de los impactos ambientales que ya se tenía conocimiento en esa fecha del desarrollo económico, y de alguna manera se proyecta, y en parte tenían proyectado, por ejemplo, el escenario de cambio climático hoy en día, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero rescatar con esto? Es decir, de a poco durante el siglo XX empezamos a tener noción y conciencia, y al mismo tiempo ciencia desarrollada al entender el impacto de las actividades humanas en el planeta, ¿ya? Y estos son dos hitos súper importantes que van generando lo que hoy en día podemos llamar como la huella ecológica, ¿ya? No sé si han escuchado que todos los años, cada cierto tiempo, hay una campaña que dice que está el día del sobregiro de la Tierra, que básicamente lo que hace referencia es que la Tierra tiene o nuestro planeta tiene la capacidad de generar determinados recursos que son renovables, porque los ciclos de la naturaleza permiten renovarlos. Pero si nosotros consumimos esos recursos de forma más acelerada del ratio que la Tierra tiene para poder recuperarlos, empezamos a generar un sobregiro o empezamos a hipotecar los recursos del año siguiente. Entonces, este grafiquito que está acá, que dice como el Overshoot Day, eh, hace básicamente una referencia de que desde el año 70 en adelante hemos ido aumentando nuestra demanda de recursos naturales a un ratio más acelerado de lo que la Tierra puede utilizarlo, al punto de que hoy en día se dice que para poder satisfacer todas las necesidades humanas necesitamos un planeta, 1,7 planetas Tierra, ¿ya? Y es más, si hacemos como el doble clic diciendo como si todas las personas se comportaran, por ejemplo, como el ciudadano promedio en Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra. Entonces, hay dos cosas que quiero mencionarles acá. Uno, que estamos generando un aumento en el uso de los recursos a través de nuestras actividades humanas. Y por otro lado, la forma en la cual está distribuido ese consumo no es obviamente equitativo, ¿ya? Eh, Además, si nosotros tratamos de observar, y aquí en estos gráficos solo quiero que se fijen en las tendencias, pero como para darles una explicación rápida de qué significan, el naranjo tenemos como los 12 grandes indicadores que reflejan las tendencias socioeconómicas de desarrollo, es decir, todo lo que hemos impulsado a través de nuestros modelos actuales, el crecimiento de la población, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de las inversiones extranjeras, el uso de agua, distintos recursos, y que no sé si se alcanza a ver bien, pero alrededor de 1950 todas estas curvas se empiezan a disparar, ¿ya? Que coincide con el periodo post-Segunda Guerra Mundial. Al lado, en paralelo, estamos viendo indicadores que tienen que ver con el comportamiento de los sistemas naturales, es decir, los gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad o la extinción de especies. Y lo que quiero hacerles es el paragón de que durante este periodo que se llama la gran aceleración, desde 1950 hasta ahora, en donde estamos viendo esta tendencia de un aumento en el uso de los recursos, nos ha traído hartos beneficios, ¿ya? Efectivamente, hemos podido mejorar eh, distintos ámbitos sociales o económicos de nuestra sociedad, pero lo que nos hemos estado dando cuenta es que en paralelo, nuestro
trayectoria de desarrollo está completamente acoplado con impactos tremendos en los ámbitos ambientales, ¿ya? Entonces vemos que si estamos aumentando, por ejemplo, la instalación de represas que nos permiten generar un acceso a energía, y aumentamos además el flujo de energía que requerimos año a año, por lo tanto necesitamos más represas, significa que estamos modificando más lugares en el planeta y que por lo tanto eso está generando distintos tipos de impacto, ¿ya? Entonces hay una paradoja entre la forma en cómo nos estamos desarrollando y el impacto que estamos generando en el sistema planetario. La pregunta que surge a raíz de esto es si es que existe algún límite que puede cambiar las condiciones actuales del planeta, ¿ya? Porque nosotros tenemos que tener en consideración que existe un clima estable, existen determinados flujos de recursos renovables, como aire limpio, como suelos fértiles, como océanos saludables para que crezcan especies de bancos de peces y poder alimentarnos. Y la pregunta es, si seguimos el ratio en el cual venimos, donde estamos notando que estamos hipotecando los recursos del año siguiente, y al mismo tiempo encontramos esta paradoja que para poder avanzar en nuestro paradigma de desarrollo, estamos generando una huella importante en el planeta, ¿cuánto rato más podemos seguir haciendo esto? ¿Ya? Y aquí lo interesante es un pequeño análisis que les voy a dar que viene principalmente desde los últimos avances que entendemos de cómo funciona el planeta, que lo hemos ido desarrollando los últimos 30 o 40 años. Durante el 2009 y obviamente los años consiguientes se ha ido actualizando un concepto que se llama los límites planetarios, ¿ya? Hay un científico que se llama Johan Rockström, que está en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, junto con otro padre en Australia, que crearon este marco de referencia que le pusieron los límites planetarios, en donde identificaron 9 grandes macrosistemas que son esenciales en términos de ciclos y de movimientos de materia y energía para que el planeta funcione como lo conocemos hace 200, 300 o 500 años, ¿ya? Los 9 sistemas tienen que ver con cosas que estamos más o menos habituados. Cambio climático, integridad de la biosfera, que tiene que ver con la pérdida de especies o la integridad de especies, la biodiversidad propiamente tal, el cambio de uso suelo, el agua disponible, el agua dulce, los flujos bioquímicos, que acá aparece mucho lo que es el fósforo y el nitrógeno, y ahí se los voy a mencionar rápido qué significa, la acidificación de los océanos, y hay otros elementos como la capa de ozono o la presencia de contaminantes en las capas de gases, ¿ya? Lo importante es que en la línea azul estamos dentro de los boundaries, de los límites, y lo que vemos a la fecha es que de los 9 límites planetarios, hay 4 que ya hemos sobrepasado de manera creciente. Aquí hay una línea roja que básicamente lo que dice es que entre lo azul y lo rojo estoy en un periodo de incertidumbre. Yo no sé qué cambios se están generando en el sistema respecto a cómo lo conocía, y cuando ya estoy en la línea roja, estoy en una zona de alta incertidumbre, ¿ya? Y nos damos cuenta que en pérdida de biodiversidad estamos en ese límite, y también en el flujo bioquímico. ¿Qué significa eso? Desde que nacieron los fertilizantes sintéticos, alrededor de los años 50, post Segunda Guerra Mundial, hemos estado creando distintos tipos de monocultivos, los cuales con los años van perdiendo la fertilidad del suelo, lo que requiere que año a año vayamos incorporando nuevos fertilizantes, ¿ya? El NPK, que se le llama, que es como lo que uno necesita para alimentar a las plantas, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, lo hemos aprendido a sintetizar de gran manera y lo hemos estado esparciendo por los campos para poder mantener, ¿no es cierto?, el ratio de productividad de nuestros campos. El tema es que estos fertilizantes, el excedente que la planta no toma, es liposoluble y se termina yendo hacia los canales de agua tradicionales, fuentes de agua que terminan siempre en algún río o en algún océano, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que genera? Genera que haya un exceso de nutrientes que son súper ricos para las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos fenómenos como la marea roja o como la eutrificación de ciertos lugares, un lago que se pone verde, es porque hay un exceso de nutrientes y crecen muchas plantas y eso genera distintas perturbaciones en el ecosistema que está ahí.
Por otro lado, la pérdida de biodiversidad también genera más o menos el mismo problema. Si nosotros vemos distintas plagas, por ejemplo, es porque hay falta de especies depredadoras y por lo tanto hay un desbalance, entre comillas, en las relaciones de las especies y eso también genera consecuencias. Aparte de eso, está el tema de cambio climático, que es algo que se ha hecho bastante conocido, y el tema también del cambio de uso de suelo. Es distinto, o hemos aprendido a entender que si antiguamente había un bosque en un lugar y yo voy y talo ese bosque y lo transformo en una pradera, eso va a tener consecuencias en un radio no menor alrededor de ese paño de tierra que yo modifiqué, ¿ya? Entonces, dada la urbanización y distintos procesos que hemos hecho para poder poblar el planeta, estamos cambiando los ecosistemas que originalmente fueron los fértiles, que permitieron que nos instaláramos inicialmente ahí. Pero aparte de estos techos ecológicos, también sabemos que existen ciertos fundamentos sociales, ¿ya? Es decir, vamos a mirar nuestro entorno como un elemento relevante en donde existen límites biofísicos en cual nosotros podemos operar. Yo no puedo ir y talar todos los bosques del mundo, porque eso va a tener consecuencias directas en nuestra forma de vivir, pero al mismo tiempo las comunidades humanas también tienen que tener cierto grado de salud, ¿ya? Y cuando digo salud tiene que ver con ciertos ámbitos básicos que permiten que un ser humano pueda ser un ente partícipe integral dentro de la comunidad en la cual habita. Y estos fundamentos sociales no son nada nuevo, corresponden mucho con la Declaración de Derechos Humanos y que tiene que ver con temas de seguridad alimenticia, educación, agua, salud, acceso a energía, trabajo digno, equidad de género, capacidad de tener voz y expresión en un ambiente político, etc. También podemos, entre comillas, medir el avance que tenemos en estos temas, y aquí lo que hay que leer es que la barrita naranja en el fondo, mientras más naranjo se vea, más hemos cumplido este objetivo. Y el diagnóstico a nivel mundial también nos muestra que tenemos brechas, ¿ya? Tenemos brechas para poder llegar a esta base social, hasta esta parte verde que vemos acá, en donde yo quiero que todas las personas tengan un mínimo, ¿no es cierto?, básico para poder ser partícipes de la comunidad o la sociedad en la cual vemos, ¿ya? ¿Qué quiero reflejarles con esto? Que en contexto general esta mirada de sostenibilidad nos pone en un contexto global que estamos viviendo hoy, ¿ya? Y el cual nos empieza a explicar por qué varias de las temáticas que probablemente han estado conversando en estos espacios han estado tomando cada vez una dirección más, eh, podría decirse, incremental en el sentido de cómo se están acentuando, y eso lo vemos principalmente por las distintas polaridades que estamos presenciando hoy en la sociedad. Entonces, si juntamos este techo ecológico, que es la capacidad del planeta de sostener a todos los seres vivos en estos macrociclos, y los fundamentos sociales que se necesitan para que la comunidad humana pueda vivir en armonía con esos ciclos naturales, nos encontramos en este escenario que se llama el escenario de cambio global, en donde lo que se evidencia es que nuestras acciones tienen un efecto global en el planeta. Y vemos, ¿no es cierto?, que tenemos lo rojito, que nos indica dónde hemos traspasado este espacio intermedio, en donde yo no quiero pasarme del techo y tampoco quiero irme hacia abajo como deficiencia en mi fundamento social, sino que quiero tratar de estar en donde está lo verde, ¿ya? Este modelito que está acá se llama el modelo La Rosquilla, es creado por una economista de Oxford que se llama Kate Raworth, que trabajó en Oxfam bastantes años y que hoy en día, si buscan el caso de la ciudad de Ámsterdam, están implementando esto como criterio. Y es bastante interesante porque es un monito que nos puede al tiro dar como esta mirada de como, oye, ¿cuál es el dilema de lo sostenible? ¿Dónde está la conexión entre lo ambiental y lo social? ¿Ya? Y en primera instancia tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, en donde entendemos que nuestras acciones como humanos tienen impacto en un ambiente de nuestro medio entorno, en el entorno ecológico, y también tiene un impacto en nuestras comunidades, en nuestros tejidos sociales, y viene a estar asociado por esto de los fundamentos sociales, que es cuáles son los mínimos que tenemos que asegurar como sociedad para que todo ser humano tenga la capacidad de desarrollarse de manera íntegra, ¿ya? Entonces, nuestro diagnóstico en el mundo actual es este, y quizás les diría que no está tan actualizado porque hay
variables que ni siquiera hemos podido medir con tanta claridad, porque cuando yo hablo del sistema ecológico estamos hablando de sistemas complejos, ¿ya? Sistemas no lineales, por así decirlo, ¿ya? Si hay alguien aquí que ha habido las matemáticas o es ingeniero, entenderá que hay todo un mundo que se llama el mundo no lineal, que tiene que ver con comportamientos eh, más complejos y en donde A no siempre llega a B, sino que A puede tener múltiples causas, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer más evidente esta conexión entre lo ambiental y lo social? Cuando queda una catástrofe natural, que puede ser algo provocado incluso por esto que estamos viendo, que el patrón climático está siendo modificado, independiente de la causa, yo aquí no quiero tener ninguna vereda más particular, pero la evidencia es que el patrón climático está modificándose. Si la causa son las emisiones, o si es natural, o si tiene distintos motivos, la verdad creo que sigue siendo un espacio de debate. Pero el punto es que cuando hay un terremoto, una inundación, la primera población que es más afectada es la más vulnerable, ¿ya? Y eso es evidente porque en general son los que poseen una capacidad de infraestructura más vulnerable. Edificaciones menos preparadas, servicios menos óptimos, menos recursos para poder también reponerse de catástrofes anteriores, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos como parte de los problemas que causan esto, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que las brechas de desigualdad son tremendamente notorias en términos de los impactos ambientales, porque el 10% más rico representa el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, mucho de lo que hoy entendemos como lo que está apalancando el consumo, principalmente viene apalancado por los espacios, los sectores socioeconómicos que concentran mayor capacidad de recursos y por lo tanto pueden consumir más, ¿ya? Y el 50% más pobre, ¿no es cierto?, representa alrededor del 10% de las emisiones. Entonces, tenemos una paradoja, ¿no es cierto?, entre la desigualdad y la capacidad de las comunidades de ser más responsables con su comportamiento con el medio ambiente. Ejemplo claro es, si ustedes van a Vitacura, van a ver que la infraestructura de reciclaje es bastante más elaborada, mucho mejor preparada y con un servicio mucho mejor catalogado que si se van a comunas más vulnerables, ¿ya? Y eso es una brecha de infraestructura, entonces nuestro comportamiento para poder tener incluso una mejor relación con el medio ambiente se ve separado por esto entre los efectos sociales y el impacto ambiental, ¿ya? Esto nos genera un escenario de crisis sistémica. Es decir, si yo en el tiempo mantengo estas condiciones y mantengo los patrones que los generaron inicialmente, voy a ir incrementando el cómo se acentúan cada uno de estos elementos. Y eso lo estamos viendo hoy en día, en donde entendemos que hay una crisis en el medio ambiente, sabemos que hay un tema de polución, ¿no es cierto?, esto de los plásticos en los océanos, entendemos que hay problemas de sequía porque el recurso hídrico está siendo manejado de maneras quizás no idóneas según cómo funcionan en la naturaleza. Vemos que se están derritiendo los hielos, año a año estamos viendo cómo los incendios se están volviendo más fuertes e intensos. El caso de California es muy claro, lo que pasó el año pasado en Australia, lo que sucedió en 2017 en Chile, todo eso han marcado precedentes en el tipo de impacto. Al mismo tiempo vemos que hay una gran pérdida de biodiversidad. Eso está obviamente vinculado a que menos especies, menos resiliencia, más capacidad de que el cruce de especies sea probable, por lo tanto haya mayor traspaso de enfermedades de una especie a otra. Si además yo empiezo a comerme los animales que antes no me comía porque estoy en condiciones de vulnerabilidad, porque son más baratos, porque no existe una industria detrás, también voy a estar empezando a meterme en los ámbitos económicos, políticos, sociales, sanitarios. Entonces, todos los fenómenos que estamos viendo hoy en día, y esto es lo que quiero reflejarle, están de alguna manera conectados, ¿ya? Una mala calidad de vida empieza a generar una incertidumbre sobre quiénes toman las decisiones y eso es uno de los pilares fundamentales de la desconfianza que tenemos hoy en nuestros sistemas políticos. Y eso viene de alguna manera porque si yo tengo, por ejemplo, y imagínense solo esto ustedes en su casa, si ustedes llegasen a tener un problema de que les faltase cualquiera de los servicios básicos, agua, luz y acceso a energía para cocinar,
probablemente si yo los mantengo un año así, empezarían a estar bien molestos con su día a día y tratarían de buscar situaciones para revertir eso. Eso en escala macro lo estamos viendo porque las tasas de desigualdad claramente están generando una erosión en nuestro tejido social y esas tasas de desigualdad de alguna manera también impactan en nuestros componentes ambientales, ¿ya? Entonces, nuestro escenario de crisis sistémica se empieza a ser coherente cuando empezamos a entender que hay causas más profundas de por qué estos sistemas están empezando a generar estas grietas, ¿ya? Y además hay otro escenario que creo que es importante mencionar. Nosotros llevamos más o menos 10.000 años con el planeta Tierra como lo conocemos, es decir, con los patrones climáticos que conocemos, con los bosques que encontramos, con los suelos fértiles, con las cardúmenes de peces que habían y que empezamos a sacar. Pero si pasamos a llevar estos límites planetarios, podemos entrar en un escenario que se llaman los puntos de no retorno. Es decir, dado que el planeta Tierra tiene esta capacidad de generar estos servicios ecosistémicos, si yo empiezo a dañar determinados lugares que son puntos relevantes dentro de esta red, entramos en un escenario que se llama los puntos de no retorno. Es decir, si yo, por ejemplo, daño en alguna medida el Amazonas, que es lo que estamos viendo hoy con los incendios, eso tiene repercusiones en el clima en Chile, por ejemplo, porque parte del clima que tenemos tiene que ver con el flujo, la masa de agua que se mueve desde el Amazonas todo el tiempo y que va cambiando el patrón en la medida en que colinda con la cordillera de los Andes. Entonces, el clima en el norte de Chile depende en alguna medida de lo que pasa en el Amazonas. Si nosotros modificamos estos lugares, vamos a entrar en un escenario de incertidumbre. El sistema Tierra se va a volver a reajustar, pero se va a reajustar en una condición que puede no ser beneficiosa para nosotros, ¿ya? Y esto es lo que quiero mostrarles ahora en adelante. Entonces, pasamos de un paradigma en donde éramos un pueblito pequeño en el planeta, ¿no es cierto? Y era un mundo gigante, a ser un pueblo gigante en un mundo que ya nos quedó chiquitito, ¿ya? Y esta forma de operar es insostenible en el tiempo. De ahí viene la palabra sostenibilidad, ¿ya? De qué es lo que quiero sostener en el tiempo. ¿Qué acciones humanas puedo sostener en el tiempo para mantener nuestra prosperidad como comunidades o civilizaciones en armonía con su medio ambiente? De ahí viene, y si ustedes googlean qué significa sustentabilidad o desarrollo sustentable, esta definición que mencionó muy bien en el año 1987 eh, lo que se llama de la Comisión Brundtland, que viene de la primer ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que dice esta frase que dice: el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? Y la pregunta es, entonces, dado todo este contexto que les di, ¿cómo podemos evitar comprometer la capacidad de las generaciones futuras? Porque lo que estamos viendo hoy es que efectivamente, por la forma en la cual estamos haciendo nuestras actividades humanas, estamos comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras de tener la misma capacidad de tener aire limpio, suelo fértil, agua limpia, energía disponible, espacios naturales para poder recrearse y espacios para poder habitar en general, ¿ya? Y ahí viene la siguiente pregunta, que es: ¿dónde podemos encontrar un sistema que permita sostenerse en el tiempo? ¿Ya? Y aquí es interesante porque voy a volver a que tengamos la mirada de entender cómo funciona nuestro planeta, ¿ya? Y es interesante porque si uno mira, la Tierra lleva generando vida y aumento de condiciones de vida durante millones de años, ¿ya? Esta imagen que está aquí es la primera imagen que se sacó en el año eh, 69 o en alguna de las primeras expediciones hacia la Luna. Hay un minuto en que los astronautas van en la nave y tienen que ponerse en este escenario. Toda la meta era ir a la Luna, llegar a la Luna, ir a la Luna, sacarle foto a la Luna, pero en algún punto, cuando estaban en el viaje, uno de los astronautas da vuelta, dice: oye, espera, me voy a darle vuelta a la cámara para que veamos la Tierra. Y esa es esta primera imagen en donde nos damos cuenta que nuestro planeta, en términos concretos y reales, tiene límites físicos. Somos una perla azul, como decía Carl Sagan, flotando
flotando, entre comillas, porque no estamos flotando, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que todos los flujos de materiales, es decir, toda la ropa que estamos utilizando ahora, el dispositivo con el cual nos estamos conectando, que está hecho de metal, plástico, vidrios, etcétera, lo componente material está circulando en esta esfera azul que vemos acá y que es donde estamos habitando, ¿ya? Entonces, hay un tema de efecto perspectiva. ¿Y qué es lo que quiero decirles con esto? El planeta, para mantener la vida, tiene un proceso de autorregulación que mantiene un cierto balance dinámico, ¿ya? Y eso permite que haya constantes ciclos de nacer y morir de seres vivos, ¿ya? Y ahí les voy a explicar un poquito por qué está este ejemplo acá de este caballero que tiene este botellón con planta. Entonces, lo que quiero primero es decirles qué es lo que pasa a escala planetaria cuando hablamos de autorregulación. Nosotros, en cada bocanada de aire que tenemos, necesitamos incorporar oxígeno en nuestro cuerpo para que suceda, ¿no es cierto?, el proceso metabólico y podamos generar energía y efectivamente movernos, hablar y hacer todas las cosas que hacemos. El tema es que en cada bocanada de aire siempre hay una misma proporción de oxígeno y de nitrógeno y de otros elementos, ¿ya? Y si ustedes dicen, bueno, yo consumo oxígeno, las plantas consumen oxígeno, los animales consumen oxígeno, tiene que haber alguna parte donde se esté generando ese oxígeno para que efectivamente lo que se consume se compense con lo que está generándose y efectivamente podamos mantener cierta estabilidad. Este 20,5% puede ir aumentando, disminuyendo, pero eventualmente se mantiene en un rango, ¿ya? ¿Y por qué es importante que se mantenga en ese rango? Si nosotros tuviéramos más oxígeno, por ejemplo, le agregáramos 1% más, el oxígeno es altamente combustible. Para poder prender fuego necesitamos oxígeno, calor, ¿no es cierto? Y un combustible de más. Si tuviéramos exceso de oxígeno estaríamos quemándonos, ¿ya? Estaríamos viendo incendios en muchas más partes y en realidad la vida no podría funcionar. Y si tenemos un déficit de oxígeno, no podría la vida evolucionar de la manera compleja en la que conocemos, sino que serían puros microorganismos y bacterias que viven sin oxígeno, los cuales existen, y que existen en piscinas de sulfuros, como se ven acá, que son pequeños espacios que están en la Tierra, esto en particular en África, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo la Tierra mantiene este balance dinámico en cuanto a la proporción de oxígeno. Y ahí hay varios mecanismos, pero uno de los cuales que les quiero presentar, y se los voy a pasar más o menos rápido para no tomarme todo el tiempo, es mirar el desierto del Sahara. El desierto del Sahara está hecho de arena, esa arena se ha comprobado que tiene fósforo y calcio, y ese fósforo y calcio son conchitas de seres vivos que vivían en un océano primitivo. Es decir, el desierto antiguamente era suelo marino. Año a año vienen distintas eh, tormentas de arena que levantan grandes masas de arena, que literalmente salen desde el desierto del Sahara, cruzan todo el océano Atlántico, y esto es una imagen tomada desde la Estación Internacional Espacial, que muestra en el fondo este flujo, y todos los años hay una gran masa de arena que cruza todo el océano Atlántico y que llega a depositarse en el Amazonas, ¿ya? Esta masa de arena que se deposita en el Amazonas tiene una alta concentración de nutrientes que son muy ricos para las plantas. Por lo tanto, lo que hace literalmente es fertilizar el Amazonas, ¿ya? O sea, tienen que imaginarse que todos los años hay una masa de materia nutritiva que cruza el océano y llega a este otro parche de la Tierra que está poblado de una gran biodiversidad, de plantas principalmente, que toman estos nutrientes y empiezan a prosperar, a crecer. Ese crecimiento y ese aumento de actividad metabólica lo que hace es que las plantas evapotranspiren, es decir, las plantas toman agua de abajo, lo suben y después la transpiran y con eso hacen su proceso metabólico y es como nosotros cuando comemos y después vamos al baño. Como consecuencia de esa evapotranspiración, en el Amazonas en particular, cuando uno lo mira desde el espacio, normalmente se ve como este remolino de distintas nubes, que es lo que se le llama el océano flotante o el río flotante, porque aquí hay más agua condensada y puesta en formato de vapor que cualquier río del mundo, ¿ya? Entonces el Amazonas se transforma en este río flotante que viene estimulado por esta actividad
y que al mismo tiempo genera estas tremendas lluvias tropicales, ¿ya? Y hasta aquí a uno le han dicho siempre que el Amazonas es el pulmón del planeta, ¿ya? Y uno se imagina que es porque genera oxígeno. Pero hay tanta vida en el Amazonas que todo el oxígeno que genera se consume en el mismo lugar. Por lo tanto, en el neto, el oxígeno que lanzan las propias plantas del Amazonas es muy bajito. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Yo les dejé aquí con que vienen estas lluvias gigantes de esta nube macro. Esas lluvias lo que hacen es erosionar distintos tipos de sedimentos, ¿ya? Sedimentos que están en el propio Amazonas y en las propias zonas donde llegan estas lluvias, y eso hace que confluyan en distintos cauces de agua y terminen llegando hacia los océanos, ¿ya? En los océanos viene esta agua cargada de sedimentos, ergo nutrientes, que terminan siendo depositados en lo que se llaman manchas calipso, que también se pueden ver desde el espacio, y que esas manchas calipso no son triviales, son florecimientos de grandes cantidades de pequeños microorganismos que se llaman, hoy en día fitoplancton, pero que se llaman, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Eh, Algas muy pequeñitas, ¿ya? Que tienen un nombre que ahora se me olvidó, pero que después les voy a dar la referencia porque hay un documental muy bueno que explica esto, que se llama One Strange Rock, que está en National Geographic, que es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fitoplancton o este microplancton que se encuentra por lo general en los océanos, cuando llega esta carga de nutrientes, festeja, porque llega comida, y se multiplica y crea literalmente manchas que como las plantas, ¿no es cierto?, para poder hacer fotosíntesis requieren de nutrientes, toman la luz del sol, son verdes, generan estos colores turquesa porque se generan realmente manchones de kilómetros y kilómetros cuadrados de este microplancton que al hacer fotosíntesis, tener nutrientes, como consecuencia de esa fotosíntesis crean grandes cantidades de oxígeno. Y lo que se ha demostrado es que alrededor del 80% del oxígeno que cada uno de nosotros está respirando en cada bocanada de aire que está teniendo ahora, proviene de alguno de estos microorganismos, ¿ya? Entonces hay que entender que el oxígeno como molécula circula a través de nosotros, pasa a estar en otro estado, en nuestros desechos, por ejemplo, que fertilizan plantas que después generan otros nutrientes que van a estos pequeños seres que generan oxígeno. Lo más interesante de todo es que estos microorganismos, una vez que viene este festín de nutrientes y se acaba, se apagan y se mueren y empiezan a caerse. ¿Y a dónde se depositan? En el fondo marino, que después, en cientos de años más, pueden ser futuros desiertos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el planeta, en escalas de tiempo que van más allá de lo que nosotros en nuestra vida normal tenemos, más de 80 años, crea ciclos que pueden incluso funcionar a través de milenios. Y esos ciclos regulan lo que hoy en día conocemos como servicios ecosistémicos, ¿ya? Es decir, el aire limpio, el agua limpia, el suelo fértil, la capacidad de tener diversos tipos de alimentos y especies y tener acceso a energías renovables son sostenidos porque el planeta en sí mismo funciona con una gran capacidad de autorregulación. Esto lo descubrimos porque cuando empezamos a mirar las estrellas y empezamos a tratar de entender cómo podíamos identificar que había otro planeta que tenía vida, nos dimos cuenta de que los planetas que tienen seres vivos o que tienen algún grado de vida, la composición de su atmósfera presentan balance en los gases. Si ustedes miran Venus, Venus tiene la composición de gases siempre igual y terminó con una configuración que hoy en día no se ven reacciones químicas. Si uno mira la atmósfera de la Tierra, es como una fiesta. Están distintas reacciones químicas sucediendo y tienen que ver con estos ciclos de creación de oxígeno con creación de carbono. ¿A qué es lo que quiero apuntar con esto? Es que los recursos en nuestro planeta fluyen a través de redes circulares y cíclicas, ¿ya? Y también podemos ver esto en el ciclo de lo que se llama el ciclo del carbono. Todas nuestras células, y como esencia, están sostenidas por la capacidad de la molécula del carbono de asociarse a distintos elementos. Entonces, nosotros estamos reconocidos que somos como seres hechos de carbono, y ese carbono, ¿no es cierto?, circula desde el minuto en que respiramos oxígeno y exhalamos CO2, ¿ya? Ese CO2 lo toman las plantas
Y las plantas a su vez son alimentos de animales, y los animales son alimentos de otros animales, y cuando nosotros nos morimos, somos alimentos de otros microorganismos. Entonces, la materia, es decir, imagínense esto, la planta tomó una molécula de CO2, dióxido de carbono. Ese carbono, esa molécula de carbono, lo que hace la planta es tomarlo y hacerlo parte de su biomasa. Es decir, cuando uno mira una hoja, la hoja lo que hizo para crecer fue tomar este CO2 y transformarlo parte de su célula. Cuando viene un bichito y se come la célula, o sea, se come la hoja, se está comiendo esa molécula de CO2 que pasa a ser parte del bichito. Ese bichito después es comido por un animal más grande, que a su vez ocupa la biomasa de ese bichito para poder construir su propio cuerpo. Y así vamos con la cadena trófica hasta que nosotros nos morimos y vienen otros bichitos que nos comen y que al mismo tiempo permiten darle nutrientes a las plantas que además están tomando el gas, ¿no es cierto?, desde el aire. Entonces hay un ciclo que pasa desde el estado gaseoso hasta distintos formatos de materia orgánica y que va ciclando. Lo mismo lo tenemos claro con el tema del agua, que es un ciclo que nos han explicado mucho más desde chiquititos, ¿no es cierto? Sabemos que el agua fluye a través de distintos cauces, llega a los océanos, se evapora, se condensa en otra parte en las montañas y vuelve. Y entre medio de eso pasa por distintas capas de seres vivos, plantas, animales que la consumen, que lo van ciclando también en partes más pequeñas de ese loop, ¿ya? Aquí viene un poco esta mirada más circular, cíclica, que es lo que yo les estaba conversando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos sostener en el tiempo? A propósito de esta pregunta de la sostenibilidad. Y ahí viene el ejemplo de don David Latimer, que en 1960 creó este botellón, esto pequeño como ecosistema, lo tapó y tuvo la coincidencia que se le quedó sellado. El punto es que él observó que desde 1960 hasta la fecha, como no había ningún ingreso de oxígeno más, ni agua, ni nada, las plantas que estaban al interior con algunos insectos empezaron a cumplir un ciclo de vida y muerte. Es decir, se creaba oxígeno, creaban las plantas, morían, el agua se ciclaba y es como un pequeño esquema en chiquitito de cómo funciona nuestro planeta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos sostener? Que la gran red, toda esta red gigante, siga funcionando de manera virtuosa para que podamos alcanzar una prosperidad humana en armonía con estos ciclos naturales y con el resto de los seres vivos que lo habitan. Y el ejemplo más claro que quiero darles es que cuando se habla de sustentabilidad o de sostenibilidad, se tiende a hablar de la relación entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y lo que yo quiero invitarlos es que cuando vean esa definición, lo entiendan no de la típica manera que te muestran tres pelotitas que se juntan, sino de entender que hay un medio ambiente que sostiene la capacidad de que exista una sociedad, es decir, que nosotros podamos nutrirnos de estos recursos para existir y desarrollar nuestra psique, nuestra herramienta, nuestra tecnología, y por ende nuestros sistemas económicos, ¿ya? Entonces hay una interdependencia muy clara en cómo el sistema económico y el sistema social impactan el sistema ambiental, pero estamos albergados en esta nave llamada planeta Tierra que tiene estos patrones que funcionan sí, solo sí, todos los seres vivos están funcionando en armonía dentro de él, ¿ya? Y esto incluye la parte competitiva de una especie destruyendo otra y qué sé yo, eso también está presente y con el tiempo lo que tienen que pensar es que eso ha generado evolución, aumento de la complejidad de seres vivos. Entonces, ¿qué podemos entender por desarrollo sostenible? Que nuestras acciones humanas tienen que operar en un espacio seguro y justo para la humanidad y para el planeta. Y ahí voy a volver a lo que les mostraba al inicio, que tiene que ver con cómo aplicamos este modelo de la rosquilla o del donut economics que llama esta economista, en donde el espacio seguro y justo para la humanidad se da a través de una economía que sea regenerativa y distributiva. Regenerativa tiene que ver con que tenga respeto con este techo ecológico, y distributiva es que también distribuya, ¿no es cierto?, de manera equitativa los beneficios del fundamento social que tenemos hoy en día. Entonces, aquí en cada uno de estos cuadritos hay muchas de las problemáticas que probablemente han estado discutiendo. Y es más, pasa que acá están puestos de manera más o menos separada, pero en realidad están muy conectadas, ¿ya? Y eso es lo interesante de este modelo que nos permite tener como de manera concreta
qué queremos hablar de sostenibilidad? Queremos hablar de que nuestras acciones se sostengan en el tiempo respetando que hay ciertos límites biofísicos y que hay ciertas condiciones sociales que requerimos. Y ya para ir cerrando, porque me estoy extendiendo un poquitito, ¿cómo podemos crear un sistema económico que esté al servicio del planeta y sus habitantes? Y aquí es donde viene la conversación de economía circular que les decía. Lo primero, voy a tomar ahí una frase de un actor que se llama Buckminster Fuller, que es un pensador sistémico de los años 60 que creó esta figura como del geodecio, y él decía lo siguiente, decía, nunca vas a cambiar las cosas peleando la realidad existente. O sea, no se trata de ir y contraponer las cosas y de chocar las polaridades, sino que para cambiar algo, construye un nuevo modelo que deje obsoleto el existente. ¿Ya? La industria de la tecnología entendió esto hace mucho rato, por eso tienen un iPhone cada 6 meses. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Y cuál es el cambio de paradigma de lo que estamos hablando hoy en día y de lo que se llama la economía circular? Nuestras acciones humanas están principalmente sostenidas por un ciclo de economía que es bastante lineal. Nosotros vamos, extraemos recursos, talamos bosques, rompemos montañas, cazamos peces, eh, extraemos petróleo, ¿no es cierto? Creamos cosas, las usamos y después las disponemos, ¿ya? Caso clásico, la bolsita del supermercado, ¿no es cierto? Esta ley que prohibió las bolsas. ¿Por qué era? Porque principalmente significa sacar petróleo, distilarlo y transformarlo en una molécula de plástico, generar miles de bolsas que son ocupadas por 5 minutos, 10 minutos, si soy más responsable la guardo un par de veces, hasta que se rompe y después la boto, ¿no es cierto? Y eso está generando, ¿no es cierto?, parte de los problemas que yo les decía antes. Para mantener el crecimiento económico, estamos cada vez tratando de sacar más recursos, que la gente consuma más, y por lo tanto hay más descarte. ¿Cuál es la invitación de la economía circular? Que entendamos dos cosas. Uno, que hay un ciclo de biología natural. Todos los alimentos que comemos se pueden descomponer en la naturaleza, y al mismo tiempo también hay un ciclo técnico, en donde todos los materiales que no son asimilables por la naturaleza, ejemplo, el plástico, pueden ser utilizados en un ciclo en donde yo puedo reutilizarlos y ciclarlos constantemente imitando a la naturaleza. Acuérdense que cuando un ser vivo se muere y queda depositado al aire libre, van a venir miles de microorganismos que van a ir descomponiendo, y es literalmente una planta de reciclaje in situ que va desensamblando los nutrientes y los va transformando y los va disponiendo para otros seres vivos. ¿Ya? La naturaleza funciona en que el desecho de uno es el alimento de otro. Y esa misma lógica es lo que vamos a estar empezando a aplicar cuando hablamos de economía circular. Entonces, la definición macro de la economía circular es regenerativa y reparadora. Regenerativa porque si respetamos los ciclos biológicos vamos a poder hacer que vuelvan a tener vitalidad y poder recuperar los lugares degradados, y al mismo tiempo reparar y reutilizar a través de ciclos técnicos. Que los teléfonos sean tan obsoletos y desechables es un problema. Si yo lo pudiera reparar y darle la vida útil, y aquí vuelvo al refrigerador que se vendía hace 40 años atrás y que duraba 40 años, es bien distinto a los refrigeradores de hoy en día que duran 10. Y la pregunta es, ¿por qué achicamos el ciclo de vida? Si ya habíamos creado un aparato que tiene la capacidad de durar varios años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Conseguir que los productos, componentes y recursos mantengan su utilidad y valor en todo momento, ¿ya? Y el esquemita que se pone en esto, y como para ir cerrando nomás la idea, es que acá tenemos nuestra cadena lineal de cómo creamos nuestras cosas, y nosotros podemos hacer distintos procesos de circularidad, de darle ciclo a esto, para entrar en armonía con los patrones de la naturaleza. Y esto, y no voy a entrar más, es más o menos la definición de lo que hoy en día se llama economía circular, y por lo tal se los presento como para poder también darles la mirada de que tenemos formas de empezar a transformar nuestro paradigma para efectivamente resolverlo. Y la tecnología y el conocimiento para hacerlo están, ¿ya? Tiene que ver con un tema de cambio de percepción. Por último, quiero decirles que también eso está enmarcado en lo que hoy en día se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y solo darles como un pequeño giro en la mirada, porque normalmente nos los presentan como 17 casillas que hay que cumplir.
pero hay una forma de verlos que se llama el gráfico de el wedding cake, que se le dice como el gráfico de torta de matrimonio, porque yo tengo, como les decía, la base es la biosfera. Nosotros no podemos hacer nada si es que nuestra biosfera no está saludable. Y aquí hay varios ODS que impactan eso. Teniendo esa base, podemos sostener una sociedad, podemos cubrir el fundamento social, y aquí se ve, ¿no es cierto?, la rosquilla, y cómo podemos crear un sistema económico que sea el nexo entre ambas cosas, ¿ya? Entonces les dejo ahí también una mirada un poco más holística de cómo podemos entender estos objetivos de desarrollo sostenible que apuntan en la práctica, estos 17 casillas, a lo mismo que era lo que les estaba mostrando antes, ¿ya? Y para no extenderme más, y les pido disculpas por haberlo dicho tan rápido, porque este es un taller sintético que yo me demoro en realidad como 1 hora y media, pero es darles un poco también este espacio para poder tener las preguntas, etcétera, y darle las gracias por el espacio. Así que ahí lo dejo, Irene. Te pido, Mauricio, dejar de compartir la presentación para que yo pueda ver a las personas y poder dar la palabra a aquellos que quieran comentar algo o hacer alguna pregunta. ¿Estamos abiertos para eso, Tomás? Después Sergio. Ya. Oye, genial la presentación, me gustó mucho, muy interesante. Y una pregunta nomás, ¿qué está haciendo la ingeniería genética y la biotecnología con respecto a esto? A todo lo que tú estás diciendo de los renovables. Depende cómo queremos entender la ingeniería genética y la biotecnología, porque hay una forma en la cual creo ingeniería genética como modificar los genes, ¿no es cierto? La naturaleza lo hace desde hace cientos de millones de años y por eso evolucionamos. Yo lo que creo es que hay que tener una mayor noción de por qué queremos hacer las modificaciones genéticas y con qué beneficio. Porque hoy por hoy existe el paradigma de que nosotros modificamos varios cultivos para poder cultivarlos de manera extensiva, ¿ya? Y que cuando tú generas un cultivo extensivo que no es muy diverso, llamas automáticamente plagas. Y para eso, ¿no es cierto?, desarrollamos ciertos tipos de pesticidas y lo que hoy en día hemos hecho es desarrollar la planta con determinado contenido genético para que sea resistente a determinado pesticida para poder controlar todo de la misma manera. El punto es que cuando tú rocias el pesticida, y aquí tiene que ver con los impactos sistémicos de algo, estás efectivamente resolviendo el problema de la plaga ahí, pero además estás matando una serie de otros seres vivos, porque el pesticida no solamente mata lo que tú no quieres que vaya, sino que mata a todos los otros elementos, porque está hecho para eliminar seres vivos. Y eso genera un problema que va en otro lado del sistema, que tiene que ver con esto que yo les decía de las primaveras silenciosas. Entonces, realmente creo que la pregunta es, ¿para qué vamos a querer hacer las modificaciones genéticas? Si es que no podemos quizás visualizar cuál es el real impacto de lo que generan. Porque al tener menos especies, los suelos se vuelven menos fértiles. Y eso hace que año a año tengas que demandar más fertilizantes y se te vuelva más caro. Entonces, hay ahí ciertas paradojas en donde la solución en una parte del sistema se transforma en un problema en otro lado del sistema. Y eso es un poco lo que muchas veces se nos escapa en la visión de lo que es ser sostenible. No sé si te hace sentido, para entender que la modificación genética no es mala, per se, pero sí necesitamos entender que necesita funcionar en un contexto que no sea solo incentivar la productividad per se, sino que también podría tener otros atributos, ¿ya? Gracias. Sergio. Sí, bueno, muy buena la charla, me pareció muy interesante y como tú dices, da para mucho tiempo, muchos minutos más y horas más tal vez. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, en términos de emisiones contaminantes, lo que yo he leído y un poco tú también lo insinuaste es que prácticamente el 60 o 70% de las emisiones nocivas vienen de China, Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón, creo. Por lo tanto, si uno lo mira así,
creo que Chile aporta como el 0,1 o menos por ciento. Entonces, como país es muy poco lo que podemos contribuir. Y la pregunta que uno se hace desde aquí es, ¿qué voluntad política hay de las grandes potencias para reducir las emisiones contaminantes? Porque si no se soluciona ese 60% de esos países, lo que hagamos el resto va a ser prácticamente inútil. Entonces, por un lado uno ve que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, y, en fin, aparentemente no hay mucha voluntad política, en China tampoco. Entonces, mientras estemos en ese solo, bastante esperanzador que se pueda eliminar el tema de las emisiones. No sé cómo lo ves tú. Uf, eh, bueno, un temazo. Recuerden que el año pasado estuvo la COP25 y se hablaba mucho del rol de Chile, siendo este país pequeñito. Yo tuve, bueno, mi señora trabajó en la COP25 mientras duró. Entonces también tuvimos un poco más de contexto de lo que pasaba en la discusión política a nivel interno. Y efectivamente el mensaje era cómo podemos plantear que haya más ambición. Y en concreto lo que hay que hacer es hacer acuerdos vinculantes. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es generar la presión. Y ahí creo yo que es paradójico porque estamos nosotros en nuestro propio proceso constituyente con el dilema de las minorías y todo ese cuento, pero en la escala global nosotros somos minoría en este escenario. Entonces, es interesante cómo, por ejemplo, en la conversación climática, las naciones isleñas, Filipinas, Tonga, Samoa, que son los primeros que están viendo los efectos del aumento de los océanos, generaron una presión tal que igual hicieron un giro en la conversación climática que se tradujo en un reporte que se llama el 1,5. Hace como 2 o 3 años atrás, la conversación climática empezó a hablar de esto de no pasar los 2 grados, ¿ya? Si era factible no pasar los 2 grados de aumento de la temperatura y todo el cuento. Y la posibilidad, o el estudio que dijo que sí se podía como contener eso, vino por la presión de estos países pequeñitos, que también contribuyen muy poquitito, pero que de alguna manera ayudaron a incentivar esa conversación, que abrió este espectro a decir, bueno, el Acuerdo de París tiene que ser más exigente. Ahora ahí entra obviamente la discusión política que yo también concuerdo que es compleja y que a la fecha cada vez se ha ido postergando con todos estos eventos, porque en estricto rigor, este año, el próximo año deberían haber comenzado las NDC, que se llaman las contribuciones de cada país, a funcionar. Y la conversación se ha dilatado, y de hecho llevamos 30 años hablando de la conversación de cambio climático, desde el año 92. Entonces, ¿qué es lo que falta desde mi punto de vista? Es que efectivamente a nivel internacional generemos acuerdos que sean vinculantes, ¿ya? Ahora, es cierto que las emisiones, el 70% en realidad es China, Estados Unidos, después viene India y Rusia, y de ahí viene el bloque europeo. Pero ahí es donde viene un poco, creo yo, esta paradoja de cómo siendo minoría podemos hacer presión, porque los impactos van a ser globales y Chile tiene uno de los 10 grandes riesgos que hay de cambio climático, nosotros tenemos 8. ¿Ya? Que aumento los océanos, el tema de la crisis hídrica, lo que estamos viendo en el patrón del cambio del agua, y que de nuevo vienen 30 años más así. Hay una variable que tiene que ver con cómo consumimos el agua acá, pero hay otra que tiene que ver que está cambiando el patrón del niño y la niña. Las surgentes y las aguas están modificándose porque efectivamente la acidificación del océano, el aumento de temperatura está cambiando las corrientes porque es la estabilización natural del sistema geofísico. Si hay más temperatura en un lado, va a tender, ¿no es cierto?, a homogeneizarse en otra parte. Entonces, yo en lo personal creo, me pasa que no me gusta tanto la postura de Greta Thunberg, que creo que es importante que aparezca una activista con mucha fuerza, que sea joven y que nos enrostre en la cara que estamos siendo irresponsables, pero tampoco siento que la vereda sea culparnos con el dedo, porque todos somos parte de este sistema. Todos hoy en día, para poder vivir, accedemos en alguna u otra manera a esta forma. Entonces, ahí es donde yo creo que viene también esta emergencia que estamos viendo de movimientos civiles y sociales, que es muy parecido a lo que pasó en los años 60 cuando nace Greenpeace, la Cruz Roja y todas estas cosas. Estamos viendo un resurgimiento para resolver estas mismas temáticas, pero
creo yo que lo principal es empezar a llevar la política, no solo en este escenario global internacional, sino también a la conversación local. Y ahí vamos a empezar a generar cambios que van, creo yo, en otras vertientes que pueden ser también más esperanzadoras. Y lo segundo que quiero mencionar es que podemos igual a nivel local generar acciones para aumentar nuestra resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Entonces, independiente de lo que pase en Estados Unidos, si plantamos más bosques, si generamos mayores barreras naturales, vamos a estar más preparados para los incendios, para la falta de agua, para etcétera, 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 escasez de alimentos, entre otros. Entonces, la Tierra tiene también esa capacidad de generar parches. Hay que mirar una buena analogía, hay que mirar Gaia o el planeta que tiene como órganos. El Amazonas es uno de esos órganos, el sur de Chile es otro de esos órganos, el bosque de la tundra es otro de esos órganos. Entonces, hay mucho que podemos hacer también a nivel local como para no perder la desesperanza de este tema. No sé si ayuda a aclarar un poco la conversación. Muchas gracias, Mauricio. Raimundo había pedido la palabra, después Francisco. Tu micrófono, Raimundo. Mauricio, primero que todo, la extraordinaria la charla, y te digo, realmente creo que ha sido un aporte para nosotros magnífico, abrirnos a un mundo del cual conocemos muy poco, estamos poco conscientes, pero no sabemos de qué estamos conscientes, porque tú nos diste una visión muy holística, como dijiste, y es muy iluminadora, ¿eh? Gracias. Me salen 1000 comentarios, 1000 preguntas y todo, pero te quiero pedir una cosa, que tú estás más metido en el tema, si pudieras explicar un ejemplo concreto, a mí que se me viene más cerca, de lo que tú lo mencionaste, el tema de Ámsterdam, como un ejemplo de búsqueda concreta que está haciendo un grupo concreto de personas, cómo nació, cómo se ha gestado, lo que puedas decir, para iluminar un poquito los caminos posibles. Hay dos cosas que movilizan, creo yo, lo de Ámsterdam. Uno pasa que hay una gran masa de gente que está consciente de estas temáticas que están alojados ahí. Coincide un poquitito porque hay ciertos beneficios en la forma en cómo se pueden formar las ONG, entonces hay harta ONG ahí dando, como para dar un contexto social. Pero lo otro es que Ámsterdam está en un hoyo, son países súper vulnerables al tema climático y llevan años modificando sus ciudades para no tener problemas con su entorno. Entonces, a raíz de la pandemia, nació este concepto que me imagino que también se los han llegado, porque por lo menos de mis círculos de sostenibilidad, está toda esta conversación de la reactivación sostenible, y en ese contexto lo que hicieron en Ámsterdam fue decir qué nuevo paradigma podemos traer de manera práctica para poder incorporarlo en la forma en que queremos reactivar sosteniblemente nuestro desarrollo y nuestra ciudad. Y ahí lo que hicieron fue tomar este modelo que les dije de la economía a la rosquilla, que ahí después a la Irene le voy a mandar un poco también la bibliografía. Tengo muchos libros para recomendarles si quieren indagar más en estos temas. La gran mayoría están en inglés porque es donde mayormente se desarrollan estas temáticas, pero en la economía de la rosquilla de alguna manera se plantea este modelo, y lo que hicieron ellos fue adoptarlo como un esquema, y hay que ver explícitamente que tanto el World Economic Forum como otros organismos internacionales ya están empujando estos temas hace mucho rato. Entonces, yo diría que si uno mira Europa, por ejemplo, hay varios países que ya desarrollaron una estrategia de economía circular a nivel país. Y eso ha ido impulsando más la sensibilización de la ciudadanía. O sea, de alguna manera lo que están haciendo es tratar de decir cómo yo puedo incorporar estos indicadores macro a los efectos de cómo la ciudad interactúa día a día. Y ahí hay una parte de la visión que tiene que ver con la ciudad como una gran célula
que recibe insumos y que genera emisiones, y cómo esas emisiones se pueden ir compensando, y eso te puede ir orientando a nuevos proyectos en cómo mejorar el alcantarillado, ¿no es cierto?, de la ciudad, cómo hacer el tratamiento de agua, cómo generar abastecimiento de producción de alimentos que tengan trayectos más cortos y que generen economía local. Y así uno va buscando distintas soluciones, pero yo creo que lo principal tiene que ver con que quisieron adoptar esta mirada más holística. Entonces, el objetivo de la ciudad no es solamente aumentar el Producto Interno Bruto y los empleos a como de lugar, sino que es aumentarlo, pero manteniendo este contexto, ¿no es cierto?, más amplio de decir, tengo que hacerlo, pero, ¿no es cierto?, incorporando estos elementos. A mí una analogía, entendiendo que aquí varios son consultores en distintos ámbitos y que yo también lo hice, es como cuando uno va a una empresa y le dice, ¿conoces el Balance Scorecard? Este cuadro de mando integral, no sé si lo han escuchado alguna vez. Este cuadrito, antiguamente cuando uno tenía una empresa, lo que medía era mes a mes, ¿no es cierto?, el estado financiero. Entonces, si estoy yendo bien, ¿no es cierto?, la línea es azul, vamos súper bien. Pero empieza a pasar que durante el mes te suceden distintos problemas, falló la operación, no sé qué sé yo, y cuando miráis el indicador financiero, te sale rojo. Pero cuando tú ya estás mirando a fin de mes, ya pasó la contingencia. Entonces, ese indicador no te permite resolver el problema en el minuto. De ahí nace esta concepción de incorporar otras variables, otros KPI, para ir monitoreando el avance de la empresa, y eso se llamó el cuadro de demanda integral. Entonces yo tengo la dimensión financiera, pero al mismo tiempo tengo una correlación de variables operacionales, que los procesos estén funcionando de manera óptima, que sean costo eficientes, que no tengan ninguna falla, que haya mantención, etc. Y al mismo tiempo hay otras variables que tienen que ver con las condiciones humanas. Los trabajadores están asistiendo, no están teniendo problemas de salud, no están teniendo accidentes, etcétera, 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 con otras variables que tienen que ver con para dónde está yendo el negocio, ¿no es cierto? Entonces, esta mirada integral, yo te diría que es algo que para ciertos tipos de países que llevan a